y amén. Gracias, Señor. En esta hora quiero invitarles a que pueda abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Repito, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Antiguo Testamento. En la historia de Eliseo y Naamán. Y yo personalmente le he puesto un título muy especial a la enseñanza de esta hora. Y es: no es a tu manera, sino a la manera de Dios. Y lo vamos a ir entendiendo a través de la palabra. Amén. Daremos lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Amén. Gloria a Dios para siempre. Solamente vamos a leer 3 capítulos al principio y de ahí le invito para que podamos ir leyendo hasta el versículo 27. Amén. Para que usted me pueda seguir en la lectura. Como dije hace un momento, esta es la historia de Eliseo y Naamán. Y personalmente le he puesto un título que es: no es a tu manera, sino a la manera de Dios. Esta historia nos enseña de que Naamán lo tenía aparentemente todo. Era general del ejército de Siria, tenía dinero, poder, fama. Era el que más confianza tenía el rey Ben-Hadad II, quien era el rey de Siria en ese momento. Naamán tenía el mundo a sus pies, pero algo tenía también. Padecía de una enfermedad terminal, que era la lepra. Tenía esta enfermedad que lo separaba de la sociedad. Aun cuando tenía todo, dice la Biblia, de todas las características que nombra el versículo 1, dice que era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Que el Señor nos ayude. Como el Señor nos va dando las características de este hombre. Naamán disfrutaba de la confianza del rey, del poder, del privilegio por ser un general. No era cualquier cosa. Era la mano derecha del rey. Tenía la obediencia de todo un ejército. Ojo, gozaba de los favores de la gente muy influyente, porque era general. Y también tenía favores de reyes amigos. Pero con todo eso, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que era leproso. Que el Señor nos ayude. Y vamos a enseñar en esta hora, con la ayuda de Dios, 7 principios que aprendemos de esta historia. La vamos a ir clasificando para que usted también lo pueda entender. Amén.
Primero, a las enfermedades no le importa tu condición social o económica. Y eso es claro. No solamente las personas que tienen pocos recursos padecen enfermedades, sino que personas que tienen mucho dinero también pueden tener enfermedad. No hay discriminación en ese sentido. A diferencia es que quizás los que tienen más recursos pueden optar a tener una mejor salud o tratamiento para eso. Y los que quizás no tienen un buen pasar, podríamos decir, o los recursos, cuesta más obtener un tratamiento para una enfermedad. Pero podemos ver en la lectura que este hombre era muy importante. Tenía todo, tenía poder, fama, dinero, era una persona de confianza del rey, tenía el favor y la obediencia de todo un ejército, quizás de muchos nobles o de muchas personas poderosas, pero aún así estaba enfermo. Naamán era un importante jefe del ejército de Siria. Él estaba acostumbrado a mandar y a que todos sus soldados le obedecieran. Pero también descubre que a pesar de todo eso era leproso, tenía lepra, una horrible o terrible enfermedad de la piel que le causaba úlceras y que seguramente le dolía mucho. Estas úlceras eran úlceras cutáneas en la piel que provocaba también debilidad muscular. ¡Qué terrible! Porque quizás él tenía mucho dinero, pero no podía obtener la cura para su enfermedad. En el versículo 1, para que usted vaya conmigo, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. ¿De quién? Del rey. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Pero podemos ver que ante ese escenario tan triste, en el versículo 2 nos relata que la esposa de Naamán tenía como sirvienta a una niña israelita. Un buen día, la jovencita tuvo la oportunidad, tuvo el momento preciso para que ella hablara a su señora de un profeta de Israel llamado Eliseo, y asegurándole que él podía curar a su esposo. Ojo, que no era Eliseo hombre, sino que era a través de Eliseo que Dios iba a poder sanar a Naamán. Eliseo era un profeta usado por Dios, sucesor de Elías, donde podemos ver en los libros de Primera y Segunda de Reyes grandes milagros y cómo Dios utilizó al profeta Elías y luego al profeta Eliseo. Y esta muchacha, que no dice en la Biblia su nombre, pero sí la nombra, sí demuestra su actitud. Ella, viniendo de Israel, tuvo la oportunidad de decirle a la esposa de su señor que había un profeta y que él podía curar a su esposo. Quizás Naamán había gastado todo su dinero, sus recursos, quizás fue a muchos médicos, porque él era una persona importante, influyente en esa época. Y quizás nadie le podía sanar. Y fue tanta quizás la insistencia de esta jovencita que la esposa de Naamán le dice a su esposo que vaya a Israel y busque a Eliseo. Cuando Naamán se entera de esto,
inmediatamente quiere encontrar a Eliseo. Él va camino hacia Israel con sus soldados y lleva consigo muchos regalos, de una forma de poder pagar el milagro. Pero primero, el rey Ben-Hadad, su rey, su señor, envía cartas al rey de Israel. Y eso lo podemos ver en el versículo 6, donde dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Al rey de Siria le dijeron que en Israel había un profeta que podía sanar la lepra de Naamán. El rey de Siria envió una carta al rey de Israel diciendo: aquí te envío a Naamán para que sanes su lepra. Y aquí vemos cómo el rey de Siria estaba imponiendo esta parte al rey de Israel. Tanto así que el rey de Israel se sintió ofendido en esa carta. Y por el tono también que llevaba. Como el rey de Israel no era hombre para hacer milagros, entendió que esto era una provocación. Y en el versículo 7 dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Naamán era de un gran reino del norte. El hecho es que esta nación estaba venciendo en las guerras a la nación de Israel. Siria ya había ganado alguna victoria sobre Israel. Y Naamán esperaba que le recibieran con grande ceremonia. Y aquí vamos a aprender otro principio. Dios obra de la manera que menos esperamos. En Segunda de Reyes, capítulo 5, del 9 al 12, para que usted vaya conmigo, dice así: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aquí podemos ver solamente de estos versículos grandes cosas. Primero, Eliseo mandó a su criado, no fue él. Naamán quería que Eliseo lo recibiera. Naamán quería que Eliseo le impusiera sus manos sobre él y quedara sano en ese momento. Naamán quería bañarse en otro río, en Habana y Farfar, pero no en el Jordán. Naamán pensaba que a su manera era mejor que a la manera de Dios. Naamán estaba acostumbrado a hacer lo que él quería. Naamán estaba acostumbrado a que los demás le obedecieran. Naamán fue a buscar a Israel su milagro, pero él pensaba que el profeta saldría e invocaría el nombre de Dios y tocaría en el lugar su lepra y le sanaría. O sea, él pensaba que así iba a actuar el profeta, pero no fue así. Quizás nosotros también esperaríamos que el profeta hubiese ido donde Naamán
hiciera lo que él quería, pero no fue así, porque Dios no obra de la manera que nosotros queremos. Todo lo contrario. Naamán pensó que era a su manera, pero ahí Dios le estaba enseñando que no era así. El profeta simplemente ni siquiera salió a recibirlo, solo le envió a decir que se bañara en un río 7 veces. Exactamente esta es la forma que muchos de nosotros o muchos de los cristianos tratan a Dios. Hay muchos que quieren que las cosas se realicen como ellos o como yo quiero, en el ámbito personal, familiar, espiritual. Otros hacen las cosas a la manera como otras personas le dicen. Pero cuando Dios da una instrucción, no les gusta obedecer, porque muchas veces nosotros queremos que las cosas sean a nuestra manera. Que el Señor nos ayude. Cuando nosotros no hacemos las cosas de acuerdo al modelo establecido por Dios, tarde o temprano nos traerá a nosotros resentimiento, conflictos, tanto personales y familiares, derrota, angustia, y más encima culpamos a Dios. Que el Señor nos ayude, porque tenemos que reconocer que Dios no se somete a nuestro reloj ni a nuestro calendario, sino que Él se mueve en su tiempo. Por eso nosotros tenemos que tener paciencia y creer que Dios obrará en su tiempo, y porque sabemos nosotros que Dios es un Dios de misericordia y de amor, pero no podemos depender de nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos cuesta entender. Descansar en Dios, esperar en Él. Cuando estamos en la espera, muchas veces nos desesperamos. Empezamos a dudar del poder de Dios. Si estuviéramos en la posición de Naamán, quizás también estaríamos enojados cuando Dios muchas veces está en silencio en medio de nuestras enfermedades o en medio de nuestros procesos. Pero Dios nos enseña a través de su palabra que nosotros tenemos que esperar pacientemente. Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso lo podemos leer en Salmo 41, para que usted lo busque. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No dice apresuradamente esperé a Dios, porque son cosas distintas. Que el Señor nos ayude, porque quizás en esta hora usted está viviendo una situación parecida a lo que estamos narrando en esta hora, y a lo mejor a usted le hace falta paciencia, pero que en esta hora el Señor nos ayude. Amén. Eliseo le envió un mensaje diciendo que fuera y se lavara 7 veces en el río Jordán. Aquí esa palabra o esa instrucción hirió el orgullo de Naamán, porque Eliseo ni siquiera lo recibió. Quizás Naamán pensó que era un profeta descortés. El hecho que Eliseo no lo recibió y envió un mensajero. Quizás Naamán había esperado que el profeta saliera a su encuentro, le saludara con una reverencia a este gran, importante general del ejército de Siria, pero no fue así. ¿Qué es lo que hizo Eliseo? Envió a su siervo y le dio una instrucción, y más encima que tenía que ir a bañarse 7 veces en un río que se consideraba un poco sucio. Por eso él decía, ¿no habrá otros ríos más limpios que ese? Que el Señor nos ayude. Otro principio
que a pesar de nuestra incredulidad, Dios enviará personas que nos ayuden a creer. En el versículo 13 usted lo puede leer conmigo y dice así: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Como el profeta no actuó a la manera de Naamán, este se enojó y comenzó a decir palabras cuestionando la orden de Dios. Aquí Naamán podía haber hecho dos cosas: haber aceptado la orden del profeta o irse. Y en ese momento él se estaba yendo. Él estaba enojado, herido en su orgullo. Y ahí donde los siervos, los criados, le aconsejan. Quizás viendo que era tan fácil lo que él tenía que hacer y que a través de obedecer al profeta él podía ser sano. Por eso ellos también intervienen. Pero Naamán estaba tan enojado que no quería obedecer al profeta de Dios. Quizás Naamán dijo: para eso me baño en los ríos de mi país, que son mejores, y decide volver a su casa. Pero estos hombres le dicen: si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo más difícil, ¿verdad que lo habrías hecho? Entonces, ¿por qué no obedeces algo tan sencillo? Qué hermoso. Por eso estamos de acuerdo, quizás con Naamán, porque los ríos allí en el Líbano son hermosos, sus aguas son limpias y emiten un suave murmullo a encontrarse con las rocas. El Jordán, en cambio, es un río embarrado, muy famoso, ya que en la Biblia se menciona alrededor de 75 veces. Pero sus aguas ni siquiera pueden ser comparadas con la hermosura de las aguas de los ríos del Líbano. Por eso él dijo: bueno, ¿por qué voy a lavarme en el río Jordán cuando hay aquellos ríos que tan bien conozco de aguas tan limpias? Naamán se sintió muy molesto porque él era un hombre muy orgulloso. Nunca antes había recibido esa clase de trato. Ahora, el Señor no solamente le iba a sanar de su lepra, sino que también lo iba a curar de su orgullo. Cuando Dios salva a alguien, estimado oyente, Dios siempre tiene que quitar lo que no le agrada. Y en este hombre, lo que a Dios no le agradaba era el orgullo. Dios lo aborrece. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de amor, un Dios sanador, un Dios perdonador, un Dios que restaura. Pero Dios detesta muchas veces que el hombre sea orgulloso. Usted no puede amar a nadie si lo aborrece. No se puede amar lo bueno sin aborrecer lo malo. Así lo dice su palabra. Y en Santiago capítulo 4, versículo 6, en el Nuevo Testamento, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia, estimado oyente, es la ruina de los seres humanos. Es un gran pecado que a Dios no le agrada. Y en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 23, dice: la soberbia del hombre le acarrea humillación, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Ahora, ¿por qué Dios aborrece la soberbia y el orgullo? Podemos ver que la definición de la soberbia dice que es un excesivo amor propio. Es un amor propio desmesurado. Es más
que un deleite razonable por la posición y logros personales. La soberbia del ser humano se opone al plan de Dios. Y siempre cuando estos se encuentren, habrá un choque. Porque el plan de Dios para la salvación es la respuesta suprema del hombre. Dios derriba al hombre de lo que él no le agrada, el orgullo. Así que si en esta hora nosotros, usted, yo, tenemos orgullo en nuestro corazón, tenemos que pedirle al Señor que lo saque de nuestro corazón. Amén. Que Dios lo saque. Porque Dios no puede morar en un corazón orgulloso. A Dios no le agrada. Y quizás hay muchas áreas de nuestra vida que Dios tiene que ir limpiando, que Dios tiene que ir restaurando, sanando, podando muchas veces cosas que a Dios no le agrada. Porque nosotros queremos ver grandes milagros, queremos ver grandes prodigios, pero si somos orgullosos, Dios no se puede glorificar. Tenemos que ser humildes, humildes de corazón. Que el Señor nos ayude. Podemos ver también que el apóstol Pablo, cuando él se encontró con el Señor Jesucristo, cuando fue ese llamado, él era un perseguidor de la iglesia y al final Dios se revela a su vida. Y podemos ver en la carta de los Filipenses, capítulo 3, versículo 7, donde él dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Pablo abandonó la religión tal como él la entendía. Pablo dejó todo atrás, considerándolo como basura, renunciando a todo. No se puede ser altivo, orgulloso y al mismo tiempo confiar en el Señor como nuestro Salvador. Si usted confía en Dios, tiene que abandonar toda la soberbia, todo el orgullo. Que el Señor nos bendiga. Y podemos ver otro principio que es no recibir bienes materiales a cambio de un milagro. ¿Por qué? Porque luego que los siervos o los criados de Naamán le aconsejaron de que era tan fácil lo que tenía que hacer y que mejor obedeciera al profeta, Naamán entendió, hizo caso, gracias a Dios, hizo caso y fue al Jordán y se zambulló 7 veces. Dice en el versículo del 14 al 16 de Segunda de Reyes capítulo 5, donde está la palabra: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y se quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Quién no quiso? Eliseo. Luego de este gran poder de Dios, donde vemos que quizás Naamán con todo su poder se despoja de su vestimenta, quizás de todo lo que él tenía como armadura, como general, se despojó de todo y fue en obediencia, aunque al principio no quería,
pero fue. Y quizás a la primera zambullida no pasaba nada. La segunda, quizás veía todo igual. La tercera, la cuarta, la quinta. Quizás, ¿qué habrá pensado? Que quizás esto era una broma. Pero algo acontece en la última zambullida. Era la orden que él tenía que zambullirse 7 veces en el Jordán. Y en la última dice que él sale y su carne se convirtió como la carne de un niño y quedó completamente curado. Ya no había lepra. Me imagino el gozo que sentía este hombre viendo que efectivamente había un Dios que sana. No siendo israelita, él pudo ver la obra de misericordia en su vida. Y es ahí donde él creyó. Y dice que cuando él volvió sano, completamente sano, volvió donde estaba Eliseo, él reconoció que no había Dios, otro Dios en toda la tierra, sino en Israel. Qué hermoso. Es así cuando nosotros sentimos, cuando Dios ha obrado en milagro en nuestra vida o en nuestra familia. ¿Acaso nosotros quedamos tristes? No, quedamos gozosos, quedamos tan alegres, agradecidos de Dios porque Él se ha movido en misericordia. Él ha obrado un milagro. Y aún, si usted está esperando su milagro, tenga fe. Confíe en Dios, espere, porque Dios está trabajando, Dios está obrando. Pero esta lección, todo lo que tuvo que pasar Naamán, es para que también nosotros podamos entender que no es a nuestra manera, no era la manera de Naamán. Dios se quería glorificar en algo totalmente distinto, lo que para el hombre es incomprensible, es ilógico. Dios trabaja en eso. En lo que para la ciencia médica es ilógico, es imposible, para Dios todo es posible. ¿Cuántos milagros nosotros hemos visto, hemos palpado en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros cercanos? ¿Y quedamos indiferentes ante tal milagro? ¿O usted se arrodilla y agradece a Dios y le sirve por gratitud por todo lo que Dios ha hecho y por todo lo que Dios hará? Esa es nuestra confianza en Dios. Que el Señor nos bendiga. Podemos ver que finalmente Naamán hace caso y recibe su milagro. Cuando sale de esa agua, ya no era el mismo. Su piel estaba curada. La lepra había desaparecido. Luego él regresa al profeta para darle las gracias. Naamán se sentía tan agradecido que quiso entregarle un presente a Eliseo, el cual Eliseo no lo aceptó. Por más que Naamán le rogaba, él no lo aceptó. Entonces Naamán le pide a Eliseo: déjame cargar 2 mulos con tierra para llevármela a mi país, para ofrecer sacrificio sobre tierra del pueblo de Dios, Israel. Además promete que a partir de ese momento solo adorará a Jehová, a Dios, al Dios de Israel. Al final, este hombre, después de todo lo que tuvo que pasar, tuvo su milagro y reconoció a Dios como su único Dios y obedeció a Dios. ¿Le costó?
¿Cuántas veces a nosotros también nos cuesta obedecer a Dios? El Señor nos manda a través de su palabra todos los días. El Señor habla a través de su palabra. ¿Y cómo nosotros? ¿Somos obedientes o no? Que el Señor nos ayude. Cuesta muchas veces, porque esta carne no quiere someterse a Dios. Esta carne es floja muchas veces para orar, para buscar la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude. Hemos aprendido de esta historia algo muy hermoso, que aun cuando muchas veces a nosotros nos cueste obedecer, Dios por misericordia, Él obra. Dios nos pide que tengamos fe y que creamos en su poder. Que el Señor nos ayude. Pero también hay otros tipos de cristianos que le dan órdenes a Dios, diciendo: dame eso, dame lo otro, sáname. No acepto un no como respuesta. Otros le ponen tiempo a Dios. No tienen paciencia, ni esperan en el tiempo, ni en su voluntad. Otros le dan fechas límite a Dios. Que el Señor nos ayude. Y si no responden en su tiempo, se enojan con Dios y se apartan del Evangelio, porque creen que Dios hace y actúa a nuestro tiempo, a nuestra manera, y no es así. Estamos muy equivocados. Es todo al revés. Así que si en esta hora hay alguno de nosotros que le ha dado órdenes a Dios, es tiempo para recapacitar, volver en sí, pedir perdón a Dios, porque no es como tú quieres, sino es como Dios quiere. Que el Señor nos ayude. Dios es soberano. Dios trabaja en su tiempo. Debemos entender que no podemos darles órdenes a Dios. Nosotros tenemos que descansar en Dios. Sabemos que Él en su misericordia, en su tiempo, de la forma que Él quiere, porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, Él en su tiempo actuará. Si el mismo Jesús, cuando estaba en la tierra, se sometió a la voluntad de su Padre, ¿cuánto más nosotros? Si su propio Hijo, y eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 22, versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús mismo aceptó la voluntad de su Padre y se sometió, Él no le dio una orden, fue sumiso. Y nosotros tenemos que ser ejemplos, tomar el ejemplo, de Jesús, ser imitador de Jesús, ser manso, humilde. Nosotros solamente somos siervos, somos hijos de Dios. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la última palabra no la tengo yo, no la tiene usted, la tiene Dios. Y no hay ningún doctor, ni especialista, ningún hombre en la tierra que tenga la última palabra, sino Dios. Que el Señor nos bendiga. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed.
venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A todos los sedientos, a todos los que anhelan la presencia de Dios. No se le pide que usted tenga una cuenta bancaria muy grande, que tenga grandes lujos. Dice, venid, comprad, comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. En esta hora están los brazos abiertos de Dios para todos los que tengan sed de la palabra de Dios. Para todos los que quieran descansar en Dios, están los brazos abiertos. No sea como Naamán, orgulloso, terco, sino busque a Dios. Hay personas que viendo el poder sanador de Dios, viendo los milagros en su hogar, en su familia, viendo cómo Dios ha hecho tantos prodigios, tantos milagros, no quieren creer. Que el Señor nos ayude. Cuando Dios hace un milagro, lo hace porque Él quiere y porque tiene misericordia de nosotros. Y nos cuesta comprender que aunque no tengamos la respuesta de Dios, Él está obrando, Él está trabajando. Dios no quiere nada material de nosotros, porque todo lo que tenemos es de Él. Él quiere nuestra vida para usarla, porque todo lo que tenemos, todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, es porque Dios así lo ha querido. Pero nada es nuestro. Cuando el Señor venga por nosotros, no nos vamos a llevar nada. Que el Señor nos ayude. No debemos ser como Naamán, orgulloso. Debemos ser como Cristo, que se sometió a la voluntad de su Padre. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más usted y yo? Naamán esperaba otro recibimiento por parte de Eliseo. Que él quería que Eliseo saliera a recibirlo y que se pondría delante de él, quizás invocando el nombre de su Señor, que le tocaría en el lugar de su lepra. Él quería que las cosas se hicieran a su manera. Y él quería que de su manera él fuera sanado. Es como nosotros ir al doctor, decir, doctor, tengo esta enfermedad, pero ya tengo listo mi tratamiento. Necesito que usted lo firme nomás, porque ya tengo listo lo que tengo que hacer. Es imposible. Uno acude al médico, le explica las dolencias, el doctor dice el diagnóstico, el tratamiento, el medicamento que tiene que tomar el paciente. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el paciente? Obedecer. Pero acá Naamán, él quería dar todas las instrucciones. Pensaba que él estaba aún siendo general del ejército y que su poder, su cargo lo podía poner delante de Dios, dándole una orden, pero no es así. Que el Señor nos ayude. Pero es importante que nosotros tenemos que dejar el orgullo. Nuestra sanidad no depende de un ser humano, Debemos acudir a Dios, el gran médico divino, para ser sanado. Otro principio muy importante: Dios revela las cosas malas que haces. Y aquí vamos a ir al versículo 15 al 27. Luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios.
se presentó delante de él y le dijo: Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero él dijo: Vive el Señor, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor. En esto perdone el Señor a tu siervo, cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí, y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa, que el Señor perdone en esto a tu siervo. Eliseo le respondió: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Ahora Naamán estaba totalmente agradecido por su sanidad, y después de reconocer la realidad y reconocer a Dios como el Dios de todo Israel, Naamán presionó a Eliseo para que aceptase los valiosos regalos que le había traído como muestra de su aprecio y gratitud, pero Eliseo no aceptaría ningún pago por lo que Dios había hecho. Por otra parte, pidió un permiso especial de parte de Eliseo para acompañar al rey de Siria en su adoración al dios Rimón, y aún de inclinarse ante el ídolo, cuando su rey así lo hiciera, aunque le prometió no ofrecer más sacrificios a otros dioses, porque solo adoraría al Señor. Luego de esa escena, Eliseo, que tenía un siervo que se llamaba Giesi, a este siervo no le gustó perder esa generosa recompensa, de modo que decidió seguir a Naamán y decirle algo para lograr su propósito. En el versículo 21 al 23 dice: Siguió Giesi a Naamán, y cuando Naamán vio que venía corriendo detrás de él, se bajó del carro para recibirlo y le preguntó: ¿Va todo bien? ¿Todo bien?, respondió él. Pero mi señor me envía a decirte: acaban de venir a verme de los montes de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que des 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán dijo: toma por favor los 2 talentos. Le insistió y ató los 2 talentos de plata en 2 bolsas, junto con 2 vestidos nuevos, y lo dio todo a los 2 criados para que lo llevaran a cuesta delante de Giesi. Aquí podemos ver que Giesi, el siervo de Eliseo, ¿qué es lo que tuvo? Fue codicioso, porque aun cuando Eliseo no aceptó la gran fortuna que Naamán quería entregar como muestra de aprecio por la sanidad, este siervo lo quería. Y como para Dios no hay nada oculto, en el versículo 25, cuando llegó a un lugar secreto, lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Entonces entró y se presentó ante su señor. Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Tu siervo no ha ido a ninguna parte, respondió él. Y podemos ver que Eliseo no quería recibir la ofrenda a Naamán,
porque no era el momento. Otro principio: las bendiciones tienen su tiempo. Pero como Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, le reveló a Eliseo lo que había hecho Giezi. Pero Eliseo dice en el versículo 26 y 27, pero Eliseo insistió: cuando aquel hombre descendió de su carro para recibirte, ¿no estaba también allí mi corazón? ¿Acaso es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. El gran pecado de Naamán era la soberbia, y el gran pecado del siervo de Eliseo, Giezi, fue la codicia. Es que la codicia es la lepra del alma. Que el Señor nos ayude. La historia de Naamán es el mejor ejemplo que tenemos de un hombre que fue despojado de su soberbia. Era un gran hombre. Dios enumeró todas las cualidades que le destacaban como un hombre de carácter y de gran capacidad, pero era leproso. Y Dios no solamente sanó su lepra, sino también su soberbia. El milagro de Naamán ya estaba fabricado. Lo único que tenía que hacer era ir a lavarse en el río Jordán. Pero para esto tenía que dejar su orgullo, su nombre, su posición y reconocer que en su fuerza no podía hacer nada para ser sano. Debía ahora él obedecer las instrucciones de Dios y no hacer las cosas a su manera. Algo muy importante para ya estar finalizando este mensaje. Soy yo quien tiene que doblegar mi voluntad ante Dios y no al revés. Yo no tengo por qué cuestionar a Dios. Él siempre sabe por qué lo hace. Dios es incuestionable. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios es perfecto, es sabio. Él conoce los tiempos. Dios es soberano. Debemos pedir que nos ayude a confiar en sus planes y que sus planes son mejores que los nuestros. Tenemos que confiar en Él y tenemos que tener confianza. En Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Ante un diagnóstico médico, ante una noticia que nos llega por sorpresa, cuando llega un mensaje que nos saca de nuestro confort o de nuestra comodidad, es ahí cuando no debemos luchar con nuestras fuerzas, ni con nuestro intelecto, sino debemos humillarnos delante de la presencia de Dios, venir ante su presencia con una actitud humilde, reconocer que no es por mis fuerzas, sino que es a través de Dios. Y Él me ayudará, Él le ayudará a usted a tener victoria ante cualquier enfermedad. Cuando dejamos toda nuestra ansiedad y preocupación en la presencia de nuestro Padre, podemos descansar y depender de su voluntad y que en su tiempo Él obrará. No siempre a la manera que nosotros pensamos. Él es soberano y trabaja de múltiples maneras.
Sabemos que Dios no ha cambiado. A veces queremos solucionar nosotros nuestras dificultades y enfermedades. ¿Cómo ayudar a Dios? Quizás pensamos que Él está preocupado de otros y no ha olvidado, y no es así. Nos cuesta creer que Él está trabajando en silencio. Hay muchos que necesitan creer que tenemos a un Dios perdonador, sanador, restaurador, un Dios que nos ama a pesar de que muchas veces somos tan infieles y dudamos de su poder. No seamos como Naamán, querido oyente, orgulloso, porque aunque creamos que lo tenemos todo y que no necesitamos nada, no es así. Necesitamos todos los días, a cada instante, a Dios. Ir ante su presencia y humillarnos. No es a tu manera, sino es a la manera de Dios. ¿Cómo podremos tener victoria? Nosotros somos solamente barros en las manos del alfarero. Así que si sientes que te ha venido muchas noticias trágicas a tu vida o a tu familia, gózate, porque aun cuando no lo entiendas, Dios tiene el control de tu vida y de tu familia, y verás la gloria de Dios, y con tus labios proclamarás cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, cuán grandes cosas hará Dios con nosotros. Gloria a Dios para siempre. Hasta aquí ha sido la palabra de Dios y me he gozado porque el Señor nos ama y el Señor nos enseña que tenemos que despojarnos de todo lo que Él no le agrada para que Él pueda obrar en nosotros. Tomemos como consejo esta enseñanza, esta historia. Amén. En esta hora vamos a orar por su palabra. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias le damos, Señor, Dios mío, por este consejo, Dios mío. Usted conoce nuestro corazón, Señor. Usted sabe si en nuestro corazón en esta hora hay orgullo, hay soberbia, Dios mío, que nos cuesta muchas veces entender que usted tiene planes mejores que los nuestros. Ayúdanos, Señor, a depender de usted, Dios mío, que a pesar de todo lo que estemos viviendo, Señor, usted tiene pensamientos de bien para nosotros. Ayúdanos, Padre, a confiar, a humillarnos delante de su presencia. Señor, cuántas veces te hemos fallado, cuántas veces te hemos decepcionado, Dios mío, pero en esta hora queremos humillarnos delante de su presencia y reconocer, Dios mío, que usted es el Dios todopoderoso, el Dios que nos ama, que nos restaura, que nos sana. Dios mío, tú eres un Dios perdonador. Ayúdanos, Señor, a despojar, a sacar todo lo que no le agrada de usted, Señor, en nuestro corazón. Padre, sé que es por su palabra, Señor, hemos sido, Padre Santo, restaurados. Que podamos recibir el consejo en esta hora con gozo, sabiendo que usted quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.